Año 1944. La Segunda Guerra Mundial está prácticamente sentenciada y las potencias vencedoras toman conciencia de que es momento de decidir el futuro del planeta en materia económica. Con este propósito se reúnen representantes de los 45 países aliados en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, para celebrar una conferencia de la que saldrían los nuevos organismos: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el actual Banco Mundial. En este vídeo vamos a tratar de explicar la compleja naturaleza del primero, el FMI, para que comprendas cómo este puede afectarte enormemente en tu vida diaria. La creación del Fondo Monetario Internacional se deriva de los problemas financieros que desembocaron en la Gran Depresión de los años 30. La institución se creó para reordenar el sistema monetario internacional que había quedado desmantelado como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Fue Estados Unidos el país que comenzó a pensar, ya en 1941, en cómo organizar el nuevo mundo en el ámbito comercial, pero todos los demás estados creadores del FMI también perseguían el mismo objetivo común: una economía de mercado abierta, sin intervención, sin trabas al comercio internacional y con monedas estables e intercambiables entre sí a través del dólar, cuyo valor quedaría fijado al oro. Desde entonces, este poderoso organismo se iría adaptando con el paso del tiempo. Su primera transformación ocurrió entre 1968 y 1973, cuando finalizó el sistema Bretton Woods y se abandonó el patrón oro que obligaba a los países del FMI a mantener un tipo de cambio fijo respecto al dólar y, consecuentemente, al Banco Central estadounidense a respaldar su divisa con el oro. Después, la crisis de la deuda de los 80 y la disolución de la Unión Soviética llevaron al Consejo de Washington, el cual defendía la estabilización macroeconómica a través de la liberalización del comercio exterior y la reducción de la intervención del Estado en la economía. Actualmente, el mayor reto del FMI es adaptarse a una economía cada vez más globalizada. ¿Quién paga la fiesta? Las cuotas de los países miembros son la principal fuente de recursos del Fondo Monetario Internacional. Es la propia institución la que determina el importe que cada gobierno adherido debe pagar y la calcula según su riqueza y la posición económica relativa que ocupa ese país en la economía mundial. España, por ejemplo, ostenta una cuota del 2% del total. La propia institución realiza revisiones generales de estas cuotas cada 5 años y cualquier modificación de las mismas tiene que ser aprobada por una mayoría del 85% del total de los votos. Además, lo que paga un país miembro no puede ser modificado sin su consentimiento. Según la cuota, a cada país miembro se le asignan ciertos derechos especiales de giro, o DEG, una especie de moneda global creada y utilizada por el fondo que funciona como activo de reserva y como unidad de cuenta. Los tenedores de los DEG pueden cambiarlos por divisas como euros o dólares a través de dos mecanismos: por intercambio entre países o cuando el FMI designa a un país con grandes reservas de DEG para que le compre a otro participante que necesita divisas. Además, el FMI complementa sus recursos a través de dos mecanismos multilaterales de crédito permanente: los acuerdos generales para la obtención de préstamos y los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos. ¿Cómo se gobierna el FMI? El FMI cuenta con 3 focos de poder fundamentales: una directora gerente, la búlgara Kristalina Georgieva, que asumió el cargo tras la francesa Christine Lagarde, ya que este puesto se mantiene reservado a un europeo, y un directivo ejecutivo y una junta de gobernadores. El órgano de mayor poder de decisión del FMI es la Junta de Gobernadores, que está integrada por representantes de cada uno de los 190 países miembros. Normalmente es el ministro de Economía o Hacienda o el presidente de los bancos centrales de cada estado quien ocupa este asiento. El voto de cada gobernador equivale a su aportación económica. Estados Unidos es el país con mayor capacidad electiva, aporta más del 17% del presupuesto del FMI y por tanto le corresponde un 16,5% de los votos. Este modelo de organización genera diferencias de criterios dentro de los países miembros. A mayor suscripción, mayor peso en la determinación de las políticas que el fondo asume, por lo que las decisiones del FMI se suelen aproximar a la visión de las grandes potencias económicas. La Junta de Gobernadores se reúne una vez al año y toma decisiones como la admisión de nuevos miembros o la expansión del presupuesto de la institución. Este órgano está asesorado por el Comité Monetario y Financiero Internacional, cuya presencia ocupa actualmente la ministra de Hacienda del Reino de España, Nadia Calviño. Durante el resto del año, los gobernadores delegan sus funciones en el Directorio Ejecutivo, formado por 24 directores. 6 de ellos son seleccionados directamente por los países que más contribuyen al fondo: Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido. El resto son elegidos por los demás miembros y en muchas ocasiones un grupo de países eligen a un solo director. Por ejemplo, España comparte representación con Colombia.
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. ¿La soga o el último salvavidas? Los 190 gobiernos adheridos al poderoso organismo económico llaman a su puerta para pedir un préstamo cuando se encuentran en una situación crítica y no hay ninguna otra institución para solucionar los problemas económicos de la nación. El organismo ha sido duramente criticado por imponer excesivas condiciones cuando rescata financieramente a un país. Sin embargo, todos los estados quieren formar parte del Fondo Monetario Internacional. La organización hace las veces de Banco Central Mundial cuando actúa como prestamista en última instancia si así se lo solicitan, pero no es una ONG. Los países tienen que devolver el préstamo con los intereses fijados por el FMI y acordados en condiciones de mercado, a excepción de los préstamos libres de intereses dirigidos a países pobres a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza. Como explica la propia institución, cuando un país obtiene un crédito, el gobierno de ese país se compromete a ajustar la política económica para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera a la comunidad internacional. Las condiciones de estos préstamos también sirven para garantizar que el país será capaz de reembolsar los recursos al FMI. La traducción de estos ajustes, que forman parte de las funciones del Fondo Monetario Internacional, son políticas restrictivas e impopulares. Los países tienen que arreglar sus asuntos para recibir el dinero del fondo, es decir, reducir la inflación, ajustar los desequilibrios o corregir una moneda sobrevaluada. Al gobierno le tocará plantear medidas como aumentar los impuestos, recortar el gasto público o tocar las pensiones. ¿Todos pueden recibir dinero del FMI? Para poder acceder a un préstamo importante del fondo hay que presentar un programa de políticas económicas que goce de la aprobación del equipo técnico del FMI. A diferencia de los bancos de desarrollo, el FMI no financia proyectos específicos. Tras recibir la solicitud, los expertos del fondo mantienen conversaciones con el gobierno para evaluar la situación económica y financiera y la magnitud de las necesidades de financiamiento del país para así acordar las políticas apropiadas para hacer frente a la situación. Este programa de política económica, que sirve de base para el acuerdo que en la mayoría de los casos se presenta al directorio ejecutivo del FMI a través de una carta de intención que incluye una explicación más detallada en un memorando de entendimiento. Una vez que se llega a un entendimiento sobre las políticas a corregir y trazando un plan de financiamiento, se presenta una recomendación al directorio ejecutivo para que avale las políticas que el país tiene intención de aplicar y le conceda el acceso a los recursos del FMI. Este proceso es tan meticuloso y estricto, ya que el saneamiento de la situación económica de un país garantiza el reembolso de los fondos al FMI, permitiendo que otros países miembros puedan utilizarlos. De no contar con la financiación del FMI, el proceso de recuperación de un país en quiebra sería mucho más brusco y difícil, o incluso imposible. La ayuda financiera del fondo facilita que el ajuste sea más gradual y pueda considerarse cuidadosamente. Como los préstamos del FMI suelen ir acompañados de una serie de medidas correctivas, transmiten también la seguridad de que están aplicando las políticas adecuadas y de que el país rescatado saldrá adelante. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.